que cosa que ahorita los jóvenes ya no, ¿no? Ya casi no usamos un realista. Ya, ya lo Y comprendo. se refiere a un compendio de poesía, donde yo hago una poesía a cada comunidad indígena. Aquí tengo a 24 comunidades indígenas, Ujú. trayendo para cada comunidad algo característico. Por ejemplo, hablo de Tucta, mi poema de Tucta habla del tambor, porque en Tucta se dedica a la fabricación del tambor. Obviamente hay muchas cosas en las comunidades, pero algo que más hace Tucta, el poblado de Tucta, es el tambor. En el caso de Mazatiupa, por ejemplo, el templo de venados, hablo sobre el venado, el chimaye, en Yucatán le decimos chimaye. Porque era una primera idea, ¿no? De que yo siempre decía, bueno, ¿por qué no hacer un poemario? Bueno, en el caso de la poesía, ¿por qué no hacer un poemario dedicado a cada comunidad? Obviamente, cada uno le da a la comunidad una perspectiva diferente de vida. Yo lo que quise es hacer un convenio para dar a conocer lo bueno de nuestras comunidades, porque siempre nos quejamos de que falta esto, de que necesitamos esto. O sea, pero no vemos las cosas buenas de las comunidades indígenas, que hay cosas bonitas, hay tradición. Como sabemos, México es un país pluricultural y eso es lo que nos da identidad nacional. Entonces las comunidades indígenas de una u otra manera son originarios, son puros de una raza que ahí nacieron. Bueno, mi poemario está en lengua y también está en español. En lengua indígena porque se está perdiendo la lengua. Nos avergonzamos, las nuevas generaciones se avergüenzan. Nos da pena decirlo, pero realmente así es. Son muy pocos los jóvenes que siguen hablando la lengua indígena. Entonces tenemos que crear material para, de una u otra manera, que nuestra lengua sea atractivo a las nuevas generaciones. Que las nuevas generaciones, oye, un libro en lengua, qué interesante, ¿no? O sea, hay material de donde leer. Sí, la CEP tiene 2 libros en lengua, pero es un nivel de aprendizaje, no de disfrutar una lectura, que es cosa diferente. Una cosa es aprender a escribir y a redactar en lengua y otra cosa es crear una lectura que te dé felicidad, que te haga pensar, que te haga reflexionar, que te haga decir, oye, qué belleza, qué bella es nuestra lengua, vamos a rescatarlas, vamos a conservar nuestra lengua en lo que más se puede en su originalidad, porque como sabemos la lengua se va deformando conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque siento que es la vida misma de mis padres, de mis abuelos. Entonces al plasmar yo un poema, un verso, siempre pienso en la familia indígena, en los niños, en la nobleza de la niñez, que esa nobleza la tenemos que cultivar. Si no, más adelante ese niño se vuelve un adolescente inquieto, no dirigido con valores. Lo que necesitamos es que esa niñez infantil se fortalezca, se le vean cualidades, se les apoye, porque sí hay talento en la niñez, pero si no le damos la motivación necesaria, los recursos necesarios, esa cualidad perece o se estanca. Y ahí vemos que muchos pues nos dedicamos a lo mismo, a la albañilería, por ejemplo. Pero no sabemos que en ese albañil a lo mejor hubo un gran poeta, un gran escritor, pero que en su niñez no se le dirigió o no se condujo en ese sueño. Yo empecé ayudando a un primo, porque yo hablo la lengua, pero yo no la sabía escribir. Empecé ayudando a un primo que es maestro, el maestro Mercedes. Y yo le hacía las láminas, y ahí ayudando aprendí. Y luego empecé a traducir a autoridad. ¿Tú O no? sea, me empeñé, me encantó y como tenía facilidad de comprensión, de redacción, entonces empecé haciendo trabajos escolares, ¿no? Y me dijo, uy, qué precioso escribes, ¿no? Traduces muy bien, ¿no? En ese sentido me fui motivando. De hecho, yo escribí un libro que se llama Voces del Pantano en el 2006, que relata 3 cuentos. Este fue mi primer libro. Emilio Morales es el segundo libro que escribo, que es un poemario. En ese sentido, los amigos influenciaron en ambos libros, porque como dice, uno escribe, pero a veces no se da cuenta lo que puede hacer. En ese sentido, yo agradezco a los amigos que me han dicho, oye, escribes bien, te quedó bonito ese verso, ¿no? Oye, ¿por qué no lo escribes, no? Y así fui insistiendo, participando en programas hasta que se me dio la oportunidad en ambos Bueno, libros, porque como dice, uno escribe, pero a veces no se da cuenta lo que puede hacer.
En ese sentido yo agradezco a los amigos que me han dicho, oye, escribes bien, te quedó bonito ese verso, ¿no? Oye, ¿por qué no lo escribes, no? Y así fui insistiendo, participando en programas hasta que se me dio la oportunidad a veces tienes que disfrutar el poema. Y a veces para escribir un poema tienes que estar inspirado, tienes que estar tranquilo, contento, feliz. Y tienes que pensar que hay una vida bonita que compartir. Y hay momentos en que uno no puede escribir porque está estresado, está preocupado, los problemas de la vida. Entonces tú quieres escribir un poema y no te sale. Pero hay momentos en que uno te agarra la inspiración y hasta donde va uno caminando. Pues, los sentimientos que me han ayudado a escribir los poemas son diversos. Por ejemplo, aquí escribí un poema del pescador. Ese sentimiento lo tiene cuando convives con un pescador, como vende el mazo de pescado, o por ejemplo cuando platicas con alguna amiga y que fue despechada de un novio. Tú dices, bueno, pues, como decimos nosotros, voltea a San Antonio de cabeza, ¿no? Entonces en ese sentido yo escribí algo parecido, ¿no? Y se va dando. Por ejemplo, yo trabajé en Fomento Económico y me tocó trabajar con artesanos que eran labradores de tambores. Y claro que a veces el poema te puedes transportar a ese momento. A veces no necesariamente tengo que estar en el momento de que están labrando el tambor. Simplemente me acuerdo, oye, este amigo, me acuerdo que así labraba, que así platicaba. Entonces como que te transporta, ¿no? Deja de estar en el momento donde estás escribiendo y te transportas a un momento de tu vida. Y te pueden hacer cierta inspiración, cierta armonía de letra, porque todo verso depende es interior, es un pensamiento que compartes. Y en ese sentido, por ejemplo, las fiestas tradicionales, el baile del bailaviejo, las ofrendas, los tamales, el atole, entonces esa alegría, ¿no? La convivencia de las mujeres que me ha hecho vivir de esa manera. He estado con las mujeres que comparten el pozol, o con los ancianos que están rezando o bailando, o los niños jugando con su perro. Entonces le escribí un poema también a Corriente, donde hablo del río. Y yo me transporto a ver cómo un niño juega, o sea, no piensa en la dificultad económica, disfruta la vida. Ya de adulto ya no disfrutamos la vida, empezamos a preocuparnos por la economía, que comemos, ya no disfrutamos esos pequeños momentos que al final de cuentas nos hacen felices. Y en ese sentido siento que como gente adulta vamos perdiendo, dicen algunos, vamos teniendo caparazón duro. Yo diría que nos vamos volviendo un poquito menos insensibles o menos sensibles a las cosas que cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños nos emocionaba una flor, nos emocionaba un trompo. Ahora de adultos no, pues ya lo vemos, el trompo ya no nos causa emoción. Entonces en ese sentido es parte de mi vida la perspectiva que yo he visto. O sea, puede ser que a alguien le guste mi poema, puede ser que ya no estoy de acuerdo, eso es válido. Todo poema es personal.